Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Dermotec. Hoy tenemos un tema que mezcla fisiología, dermatología y un poco de controversia, que es la síntesis de vitamina D en la piel. Y para hablar de esto, como siempre, tengo aquí a la doctora Sara Gómez, que ya sabéis que es experta en láser, en cosmética y además tiene unos hábitos de fotoprotección absolutamente intachables. Hola, Sara. Hola, Inés, ¿qué tal? Y gracias por escucharnos una semana más. Y la verdad es que es un tema que hemos intentado evitar durante mucho tiempo porque es muy complejo y además nos sentimos más cómodas explicando cosas que generan menos controversia. Pero lo cierto es que la gente está muy nerviosa en general, en particular con la fotoprotección. Y además sabemos que la exposición solar se ha vuelto un tema controvertido de máxima actualidad. Así que hoy vamos a contaros lo que dice la evidencia actual sobre este tema. Claro, porque si hay algo que pasa cuando un tema está muy de moda es que de forma súbita todo el mundo es experto. Y además, porque claro, con la inteligencia artificial en realidad puedes solucionar de forma muy sencilla preguntas bastante complejas. Y yo realmente ahora mismo estoy impresionada con la cantidad de expertos que hay en síntesis de vitaminas, exposición saludable, en cronobiología. O sea, gente tiene datos muy fuertes. Y claro, como diría Rebecca Solnit, la verdad es que estoy un poco cansada de que la gente me explique las cosas. Quiero decir, que al final la gente te explica un poco y tiene como sus teorías. Entonces, bueno, hemos intentado hacer un resumen de qué está pasando y qué sabemos sobre la síntesis de vitamina D y, más concretamente, qué pasa cuando usamos fotoprotectores. Entonces, os vamos a hablar de cómo se sintetiza la vitamina D, cuánto sol sabemos que es necesario para sintetizar vitamina D, qué variables van a influir en esto y qué efectos tiene el fotoprotector sobre esta función fisiológica. Bueno, y empezamos explicando cómo obtenemos la vitamina D. Según la literatura más reciente, aproximadamente el 80-90% de la vitamina D total en el organismo humano proviene de la síntesis cutánea inducida por la radiación ultravioleta B, mientras que solo el 10-20% deriva de fuentes dietéticas, es decir, de alimentos y de suplementos. Y en poblaciones con baja exposición solar, la contribución de la dieta puede aumentar, pero en condiciones fisiológicas normales predomina la síntesis cutánea. Claro, por explicarlo de forma un poco más concreta, lo que ocurre es que esta síntesis se inicia en la epidermis, ya sabéis, la capa más superficial, sobre todo en la capa basal y espinosa, que son los estratos más profundos de la epidermis, ¿vale? Y aquí tenemos un precursor, que es el 7-dehidrocolesterol, que viene del metabolismo del colesterol, ¿vale? Y lo tenemos en altas concentraciones en nuestra epidermis. Entonces, cuando exponemos nuestra piel a esta radiación ultravioleta B, este 7-dehidrocolesterol absorbe esta energía y se convierte en previtamina D3 porque hay una isomerización, es decir, cambia la forma de la molécula. Y posteriormente esta previtamina D3 también se isomeriza de forma térmica espontáneamente y se forma la vitamina D3, que es el colecalciferol. Y esta, que está recién formada en nuestra piel, como es lipofílica, es decir, puede traspasar bien las capas de nuestra piel, pues se difunde y llega hasta el espacio extracelular y ahí ya se transporta a todo el resto de nuestro cuerpo. Y esto lo hace unida a una proteína específica transportadora de vitamina D, que es esencial para poderla llevar desde la piel hasta la circulación sanguínea. De hecho, sin esta proteína transportadora, pues no podríamos utilizarla eficazmente, como se ha visto en algunos modelos animales. Bueno, y una vez en la circulación, la vitamina D3 se transporta al hígado, donde se forma la 25-hidroxivitamina D, que es el calcidiol, que es el principal metabolito circulante y además es el marcador del estatus de la vitamina D, que es el que vais a encontrar o vais a ver que os miran en las analíticas. Y posteriormente, en el riñón y en otros tejidos, este calcidiol se convierte en calcitriol, ¿vale? Que es el puede ser que lo veáis en las analíticas, que es el 1,25 de hidroxivitamina D, que es la forma activa que va a ejercer los efectos endocrinos. Claro, pero la capacidad de sintetizar vitamina D va a depender de muchas cosas, no va a ser igual en todas las personas y en todos los momentos. Va a depender de la latitud, porque esto influye mucho en la radiación, va a depender del fototipo de nuestra piel, va a depender de la edad, del grosor del estrato córneo, o sea, de esa capa más superficial de nuestra epidermis, del índice ultravioleta que tengamos en cada momento del día. Incluso del grado de contaminación del aire también va a depender. Entonces, sobre todo es importante entender que la radiación ultravioleta B, como ya sabéis todos, que al final es el índice UVI, solo va a estar disponible ciertas franjas horarias y en ciertas épocas del año con una intensidad suficiente.
Exacto. Y además, si nos centramos en el fototipo, lo que ocurre es que cuanto más clara es la piel, más facilidad para sintetizar la vitamina D tenemos. Esta mayor eficiencia se debe a que la piel clara contiene menos melanina, lo que permite una mayor penetración de la radiación ultravioleta B y, por tanto, una conversión más rápida y eficiente del 7 de hidrocolesterol a previtamina D3 en la epidermis. Y en contraste, los fototipos más altos, es decir, fototipos 5 o 6, presentan una mayor cantidad de melanina que actúa como filtro natural de la radiación ultravioleta B y que además reduce la cantidad de energía disponible para la síntesis de vitamina D y por eso disminuye la producción cutánea de vitamina D3 a partir del mismo estímulo lumínico. Hay estudios recientes que cuantifican que el tiempo necesario para sintetizar una cantidad equivalente de vitamina D aumenta progresivamente con el fototipo. Por ejemplo, para obtener 1000 unidades internacionales, el fototipo 1 necesita aproximadamente 5 minutos de exposición solar, mientras que el fototipo 6 puede necesitar aproximadamente unos 25 minutos bajo las mismas condiciones. Ahí la diferencia principal radica en la absorción de vitamina B, de radiación ultravioleta B por la melanina y no en la disponibilidad de precursores ni en el metabolismo posterior. Claro. Entonces, aquí tenemos que hablar de un error muy frecuente y que yo creo que es un poco el kit de toda esta controversia, y es pensar que a medida que más nos exponemos tenemos un aumento indefinido de vitamina D. Y pensamos, bueno, pues yo me expongo más y por lo tanto tengo un aumento lineal de síntesis de vitamina D. Sin embargo, desde hace varias décadas se sabe que la síntesis de vitamina D en la piel alcanza una meseta. Entonces, tras una determinada exposición a radiación ultravioleta B, esa síntesis ya no sigue aumentando. Y este efecto se debe a que una vez se ha convertido suficiente 7 de hidrocolesterol en previtamina D3 y vitamina D3, la radiación ultravioleta adicional, de hecho, fotodegrada esa previtamina D3 y vitamina D3 en compuestos inactivos que se llaman lumisterol y toxisterol, porque así nuestro cuerpo nos previene un poco de esta intoxicación por vitamina D, porque al final las vitaminas liposolubles, pues, si se acumulan demasiado también pueden tener efectos negativos. Entonces, realmente limita la producción máxima cutánea. O sea, hay una dosis que se sintetiza al día con una exposición, como hemos dicho, suficiente, y probablemente si la excedemos, llegará un punto en el que no consigamos más vitamina D. ¿Cuándo se obtiene esta meseta? ¿A partir de qué dosis? Pues normalmente con dosis suberitematosas, es decir, antes de que nos salga eritema solar. Entonces, de que nos quememos, vaya. Exacto. La cantidad de vitamina D3 no va a seguir aumentando proporcionalmente si nosotros seguimos expuestos o si nos repetimos la exposición el mismo día, porque estos mecanismos de fotodegradación lo van a limitar. Y esto es independiente del fototipo. Entonces, realmente, yo, por ejemplo, que tengo un fototipo muy claro, como ha explicado antes Sara, realmente con 5 minutos probablemente yo ya alcance esa meseta y si sigo exponiéndome voy a quemarme, pero no voy a conseguir más vitamina D. Y si por la tarde voy a volver a exponerme, no voy a conseguir más vitamina D. Probablemente pasadas ya unas cuantas horas sí que voy a volver a sintetizar vitamina D, pero no exposiciones prolongadas en un mismo día. Exacto. Es complejo, lo sabemos, y sobre todo porque estamos diciendo muchos nombres. Espero que nos sigáis hasta este punto. Bueno, entonces lanzo una pregunta, una pregunta clave. ¿Cuánto tiempo necesito para sintetizar vitamina D? Pues para calcularlo, la medida más utilizada es la llamada SET o dosis estándar de exposición, que es una unidad utilizada para cuantificar la cantidad de radiación ultravioleta que recibe la piel, ajustada según su capacidad para producir este eritema o enrojecimiento o quemadura solar. Y los estudios más recientes recomiendan exponer al menos entre el 20 y el 35% de la superficie corporal, que sería, por ejemplo, la cara, los antebrazos y la parte de las piernas. Esto dice la literatura. Nosotros os diríamos que la cara intentad no exponerla. No hace falta. Las piernas y los brazos mejor. Sí, exacto. Pues eso, que necesitamos exponer este 20-30% para lograr una síntesis significativa de la vitamina D sin aumentar el riesgo de quemadura solar, especialmente en los meses de mayor radiación ultravioleta B, que ya sabéis que es el verano. Con lo cual, en estas épocas de verano, por ejemplo, con 5 o 10 minutos diarios con una superficie expuesta del 35% suele ser suficiente en la mayoría de latitudes, ¿vale? Mientras que en invierno o si nos exponemos nuestro cuerpo a un porcentaje menor, los tiempos se deberían incrementar. Claro, y aquí viene la pregunta clave de este episodio.
que más que de este episodio es la clave un poco de la controversia que vemos en redes, ¿no? ¿Y qué pasa si me pongo fotoprotector? Porque es cierto que un fotoprotector solar con SPF 50, que es el que recomendamos los dermatólogos, pues va a bloquear eficazmente la gran mayoría de la radiación ultravioleta B, que es la que nos hace sintetizar vitamina D. ¿Qué ocurre? Pues que la realidad es que no nos explicamos la cantidad necesaria, o sea, para tener una protección absoluta frente al ultravioleta B deberíamos aplicar, como ya sabéis, 2 miligramos por centímetro cuadrado. Sin embargo, la mayoría de estudios de literatura en condiciones de uso reales lo que dicen es que utilizamos entre 0,7 y 0,9 miligramos por centímetro cuadrado, la mayoría de las personas. O sea, nos ponemos menos de la mitad de producto de la que deberíamos si quisiéramos conseguir esa fotoprotección. Y además es que todos dejamos zonas sin fotoprotección. O sea, yo dudo que todas las personas que nos están escuchando una mañana de julio, antes de salir a comprar el pan o a dejar a sus hijos en el colegio o lo que sea, se embadurnen de pies a cabeza y no se dejen ni un trozo libre expuesto a la radiación. Entonces, realmente, en condiciones reales, lo que ocurre es que no estamos bloqueando todo el ultravioleta B. Exacto. Y de hecho lo han confirmado varios estudios. De hecho, uno de los más conocidos es un estudio del doctor Passerón, que para Inés y para mí es Dios. Exacto. Nuestro gran... Sí, es un dermatólogo francés. Bueno, pues en este estudio se vio que aquellas personas que estaban expuestas con fotoprotector sintetizaban la misma vitamina D que aquellas que no lo usaron. Y los motivos que se especulan son los mismos, que no hacemos una cobertura completa. De hecho, si todos tuviésemos esas cámaras UV en casa, veríais como no cubrimos la piel en la totalidad porque es francamente difícil. También se vio que aplicamos menos cantidad de la recomendada y además estamos mucho tiempo expuestos, mucho más del necesario para alcanzar esa meseta de la que hablábamos. O sea que tenemos varios motivos que justifican estos resultados. Exacto. ¿Cuál es la única pega a estos estudios ya? ¿Y cuál sería el gran pero para hablar de que el fotoprotector quizá no sea interesante? Pues realmente es cuando hablamos de latitudes muy septentrionales en otoño y en invierno. O sea, ¿qué le pasa a una persona que vive en Noruega o que vive en Canadá durante el invierno o el otoño? Pues que esta persona probablemente no va a obtener un ultravioleta B, o sea, la dosis necesaria de ultravioleta B, y más si tiene un fototipo oscuro. ¿Por qué? Porque la cantidad de irradiación de ultravioleta B en esas épocas del año, en esas latitudes, es baja, quizá no nula, pero muy baja, y probablemente no consiga exponer el porcentaje de piel necesario y durante el tiempo necesario para conseguir sintetizar la vitamina D necesaria. Entonces, claro, es cierto que si encima le añades fotoprotector, que yo dudo mucho que un canadiense en enero se esté poniendo fotoprotección, pero bueno, vamos a asumir que sí. Si encima le añades el fotoprotector, claramente no vas a conseguir sintetizarlo porque necesitas una exposición muy prolongada de un porcentaje de piel que a lo mejor no tienes expuesto porque hace frío, entonces no vas a llegar a sintetizarlo. Quizá en estos casos, que creo que todos hemos llegado a esta... o sea, creo que nadie se estaba planteando visitar Laponia con fotoprotector en invierno, pero bueno, por si acaso a alguien se le ocurre, no hace falta, ¿no? O sea, en estas épocas del año, lógicamente, no sería necesario si estamos en este tipo de latitudes. Claro, y ahí sí que, sobre todo en estas épocas del año y en estas latitudes, sí que sería interesante suplementarse con vitamina D. Exacto, o sea que sí que es normal que en ciertos sitios pues haya un déficit de vitamina D en ciertas épocas del año y entonces ahí pues lógicamente hay que intentar exponerse, pero a lo mejor también hay que intentar suplementarse. Pero volvamos un poco a nuestro entorno, ¿no? Porque estamos hablando desde el Mediterráneo español y estamos además en verano. Entonces, de forma práctica podríamos decir, vale, bueno, pero todo lo que me habéis contado es interesante, pero yo, ¿cuánto tiempo tengo que estar al sol? Bueno, pues podéis utilizar aplicaciones. Hay aplicaciones que se han desarrollado para esto. De hecho, la que nosotras hemos recomendado desde hace mucho tiempo se llama VDerma, que la han hecho nuestros compañeros del Departamento de Fotobiología de Málaga, o sea, el doctor ¿Y que están Pepe Aguilera. actualizando? O sea, la están actualizando ahora mismo, por ejemplo, en Google, o sea, en iPhone no se puede descargar, solo están para Android, pero bueno, porque la están actualizando. Pero tenéis otras, por ejemplo, D-Minder, SunSmart o My Vitamin D App, que al final lo que hacen es combinar dónde te encuentras, qué época del año es, cuál es tu fototipo, y entonces te dan una aproximación con estas datos que ellos tienen, mezclan, hacen una combinación de ecuaciones y dicen, vale, pues a ti te toca X minutos de exposición por tu fototipo y con esta cantidad de piel expuesta. Entonces, realmente, pues ahora, en verano, en la latitud en la que nosotros estamos hablando, es muy sencillo sintetizar vitamina D sin llegar a dañar nuestra piel. Bueno, y algunas curiosidades rápidas. El cristal de las ventanas bloquea la radiación ultravioleta B, así que
no vas a sintetizar la vitamina D a través del vidrio. Sabemos también que el envejecimiento reduce la capacidad de la síntesis en la piel. Las personas con obesidad o con piel muy pigmentada también pueden tener menor biodisponibilidad de la vitamina D, y el sol de invierno en ciertas latitudes no aporta la radiación ultravioleta B suficiente para producir la vitamina D. Claro, y aquí te voy a hacer 2 o 3 preguntas y voy a ser un poco cruel, ¿no? Porque al final hay muchas personas, ¿no? Que al final es ese perfil que te vas a recomendar, el callo solar, que está en redes sociales, que te lo recomienda porque es mucho más saludable, porque muchísimas cosas y porque además sintetizas más vitamina D. Si yo te pregunto, y esta es una trampa, porque esto no lo tenemos escrito en el guión, si yo te pregunto, si estás bronceada, ¿vas a sintetizar más vitamina D o menos? Menos. Sí, por lo que tú has explicado, al final el fototipo, o cuanta más melanina tengamos, más difícil va a ser, porque al final la melanina evita la penetración del ultravioleta B a nivel cutáneo. Entonces, realmente, si tú puedes conseguir sintetizar vitamina D sin llegar a broncearte, pues vas a conseguir todos los beneficios sin los daños, porque el bronceado es un daño para la piel. Y eso es algo que nos parecía incuestionable a los dermatólogos hasta que surgió esta nueva ola de bros negacionismo que dicen que hay que hacer solar. callo solar. Entonces yo os diré, podéis hacer callo solar y dañar vuestra piel sin ningún problema, pero no vais a conseguir más vitamina D. De hecho, vais a conseguir sintetizarla de forma más lenta. Y pidiendo visita al dermatólogo. Porque... No os preocupéis, nosotras tendremos trabajo. Tendremos trabajo, sí. Exacto. Y otra última pregunta que te hago antes de seguir. ¿Qué pasa con las cabinas de bronceado? Cabinas de bronceado es radiación ultravioleta A, ¿no? Exacto. Entonces nada, olvídate de la vitamina D. Cero patatero. Exacto. Sí. Bueno, es que deberían estar prohibidas, deberían estar solamente las consultas dermatológicas. Claro, o sea, la OMS las tiene clasificadas como un carcinógeno. O sea, son unas máquinas que se sabe que son un carcinógeno tipo 1, dan cáncer. Pues no sintetizas absolutamente ninguna vitamina D porque el ultravioleta A solo consigue oxidar la melanina, o sea, no sintetizas más melanina cuando te expones al ultravioleta A, sino que se oxida, por eso te pones un poquito como más marroncito, pero no es un bronceado real. Luego no va a tener ningún efecto fotoprotector como el callo solar y, aparte, 0 síntesis de vitamina D. Luego, ningún beneficio, todos riesgos. Bueno, te puedes ver más moreno, pero es que tenemos alternativas como los autobronceadores si te gusta ese aspecto. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. Yo creo que sí. En resumen, la síntesis de vitamina D es un proceso fascinante y complicadísimo que ocurre en la piel con la ayuda del sol, pero para sintetizarla no hace falta que dejemos de fotoprotegernos. Y además sabemos que una exposición breve, controlada y adaptada a cada persona puede ser más que suficiente. Pues yo creo que hasta aquí hemos resuelto todas las dudas, entonces muchísimas gracias por acompañarnos, por escucharnos otra semana más. Ya sabéis que nos podéis escuchar e incluso ver en la mayoría de las plataformas, incluso en YouTube, y nos vais a ayudar mucho si compartís y nos comentáis, incluso si tenéis alguna discrepancia nos la podéis escribir por redes sociales y estaremos encantada de comentarlo con vosotros. Hasta pronto. Que vaya muy bien. Gracias. Más información en dermotech.com.